Saludos de Israel. Su servidor estuvo con 60 pastores de 14 países de habla español, desde México hasta Argentina, invitado por el Estado de Israel. Que continúa fortaleciendo lazos de amistad con los cristianos quienes aman a Israel y al pueblo judío. En 5 días compactos estuvimos en reuniones formales e informales con representantes del gobierno, incluyendo el presidente Yitzhak Herzog y el ministro del Exterior y sus funcionarios para los asuntos de América Latina. Ellos saben quiénes los aman. Nos dieron la oportunidad de estar en lugares emblemáticos para el cristianismo, por ejemplo, en Capernaum, en el jardín de la tumba vacía y en el estanque de Siloé. También nos mostraron el Museo del Holocausto, Yad Vashem, la Fundación Friends of Zion, Amigos de Sion, y la Fundación Shalva, que atiende a familias con niños autistas y que están atendiendo a los niños palestinos que nos salen en las noticias. Y bueno, ¿cómo me siento yo? Que estuve en Jerusalén, Roma, Madrid, Barcelona y ahora aquí para la selva. BBS, Gloria a Dios, y alistándonos para el Centro de Entrenamiento Misionero, 9 de septiembre, son 70 días de las misiones. Una cosa es ir 8 días a hacer una misión, gloria a Dios. Otra cosa es estar 70 días por el río Amazonas. Estoy pidiendo a Dios que nos dé de esta iglesia 12 personas patrocinadores de misioneros para SEM. En cuanto a las misiones, hay 3 clases de cristianos. Los cristianos quienes no hacen nada. Los cristianos quienes van de misiones y los cristianos quienes apoyan a los que van. Y estoy aquí preguntando, ¿dónde están los que van a apoyar? 12 patrocinadores. Si tú quieres colaborar en esta manera, estamos hablando de la oración y de la ofrenda. Entonces habla conmigo hoy mismo. Necesitamos ya poner esto. Dice la Biblia, ¿cómo irán? Si dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo irán? ¿Cómo irán si no son enviados? Esto es ahora lo que nos corresponde, es el enviar. Si tú quieres participar en esta manera, habla conmigo hoy mismo, por favor. Y bueno, qué detallazo de Dios para su servidor, que esta semana pasada estuve en el lugar donde murió el rey Saúl. Y hoy vamos a ver en nuestra prédica la muerte de Saúl. Mi Dios me ayuda. ¿Todo el mundo tiene el boletín? Si no, favor de levantar la mano. Y puedes tener para los de tu casa, puedes tener para los de tu azarot.
vamos a ver que Dios ayuda a David. Vamos a 1 de Samuel capítulo 31 como introducción. 3400 antes de Cristo, los israelitas entraron no se llamaba Israel, no se llamaba Palestina. ¿Cómo se llamaba? Hace 3400 años, los israelitas se entraron a Canaán. Y en Israel, en Jerusalén, uno puede ir al Museo de Israel y ver todo de la historia de los cananeos, de las 7 naciones quienes estuvieron. Israel es el único país que lleva 3000 años en el mismo lugar, con el mismo idioma, con el mismo Dios. Entonces, en esta historia, el primer rey de Israel fue Saúl. Y él reinó por 40 años. Y él murió, si quieres rondear la fecha para recordar fácil, 1000 años antes de Cristo. El rey Saúl muere. Esta historia tenemos en 1 de Samuel capítulo 31, en que los filisteos, los enemigos de Israel, quienes están ocupando territorio de Israel, atacan al ejército israelita. David, humanamente hablando, debía haber estado con los filisteos. ¿Se acuerdan? Que hemos venido contando esta historia, que por la persecución de Saúl, David se fue a territorio israelita ocupado por los filisteos. ¿Se acuerdan? Y él se alineó con los filisteos, inclusive un rey filisteo, Aquís, lo quería muchísimo. Le decía a David que él era como un ángel de Dios. O sea, donde iba David había bendición. ¿Sí? Humanamente hablando, David debía haber estado entre ese ejército de los filisteos, David y sus 600 hombres bien guerreros, atacando a Israel. ¿Te imaginas si eso hubiera pasado? Si David hubiera atacado a Israel, si David hubiera derrotado al rey Saúl, ¿tú crees que lo van a tener como rey de Israel? Pero recordamos que Dios lo ayudó. Dios ayudó a David. Él se presentó, prestó su servicio militar, ¿sí? Pero algunos comandantes de los filisteos decían, no, a este no lo queremos tener en el campo de batalla. Porque qué tal si llegara a traicionarnos. En los tiempos antiguos, entre los gobernantes había traiciones. Eso era el tiempo antiguo, ¿no? Y decían, no queremos a David. Y que le dijeron, gracias, pero no gracias. Váyase para la casa. Nosotros nos encargamos de eso. O sea, se salvó. Dios lo ayudó a David, que no tuvo que ir a pelear contra Israel.
Y bueno, en esta batalla muere Saúl en plena batalla. Una versión cortica de esto se encuentra en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, que dice, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Es como la versión cortica. Ahora vamos a ver ya esta historia con más detalle en 1 de Samuel capítulo 31. Escuchando de la nueva traducción viviente con nuestra lectura dramatizada. Mi Dios me ayuda. City Historias. Muerte de Saúl. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron entre ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab, Malquisua. La batalla intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron, y luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes, y ayunaron por 7 días. Mi Dios me ayuda. City Historias. Les invito a ponerse de pie. ¿Quién está agradecido con Dios este año? Amén. Mi Dios me ayuda. Levanta tus manos una vez más. Padre Celestial, te adoramos, te agradecemos tu palabra, tu mensaje para nosotros hoy. Y te damos gracias por esta comunión que tenemos los unos con los otros. Que seas tú bendiciendo a cada uno, ayudando a cada uno, a cada hogar representado aquí, a la familia extendida, ayudando. Señor,
a esta nación y a las naciones a buscarte. Y que bendigas también a nuestros niños y jóvenes en el programa especial que tenemos hoy en la iglesia. Te damos gracias. Mi Dios me ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestros apuntes, donde dice observar, número 1, observamos en este texto de la Biblia, una vez más, que Dios pone y Dios quita reyes. Pequeño detalle muy importante en esta vida. Dios pone y Dios quita reyes. Comenzando con el pueblo de Israel. Dios pone y Dios quita reyes. El profeta Daniel le dijo al gobernante más importante en la historia en ese momento: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El apóstol Pablo, hablando en cuanto al imperio más importante de la historia en esa época: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el mismo Señor Jesucristo, ante el gobernador Pilato, le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ponle cuidado. Dios pone, Dios quita. Dios pone y Dios quita reyes. Los hombres piensan que siempre van a estar. Por ellos estarían siempre. Pero Dios pone y Dios quita. Segundo, observamos que en esta historia en la Biblia, Dios prohibió cualquier contacto con el ocultismo. El ejemplo específico en nuestra historia con Saúl fue en cuanto al espiritismo, que es el contacto con los muertos, prohibido. Hoy en día, esto como que es normal. Se ve como una cosa tradicional, cultural, étnica, ¿sí? Pero en la Biblia, esto fue prohibido. Y prohibido para el rey. Las consecuencias para una nación. Cuando su gobernante abre la puerta a estas influencias malignas sobre su pueblo. Dios prohibió cualquier contacto con el ocultismo. Número 3, observamos aquí en esta historia que el rey Saúl murió. El rey Saúl murió. El rey Saúl murió. Pregúntale a la persona a tu lado, ¿quién más murió? ¿Quién más murió? El rey Saúl murió. ¿Y quién más murió?
sus hijos. Y entre los hijos, Jonatán. Saúl murió, sus hijos murieron, incluyendo Jonatán. El ejército de Israel fue derrotado. Las ciudades del norte de Israel fueron ocupadas por los filisteos. Si Dios permite, el año entrante vamos a tener un judío convertido a Cristo, quien es un erudito, quien es un autor, quien es conferencista, quien es un guía turístico. Vamos a tenerlo aquí en la iglesia. Viene del norte de Israel. Del norte de Israel. Y va a estar con nosotros. Bueno, aquí Saúl murió, sus hijos, el ejército derrotado, ciudades de Israel ocupadas por los filisteos. Mejor dicho, el primer rey. ¿Te imaginas la ilusión de tener su rey? Los israelitas soñaban con tener un rey y que querían tener un rey para ser como las otras naciones, ¿sí? Y por fin Dios dijo, bueno, háganlo y verán cómo les va, ¿sí? Y bueno, tuvieron su primer rey y fue un desastre. Primero de Samuel capítulo 31 ya cierra. Los que vienen todo el año viendo cómo Dios ayuda a David, nosotros estamos muy empapados en esta historia en la Biblia. Pero ya, Saúl muere. Cuarto, observamos que el pueblo de Jabes hizo luto por el rey Saúl, por los hijos, por la derrota. ¿Qué es lo que hace un pueblo cuando todo se ha perdido? Pues hace luto. ¿Y cómo hicieron este luto? Pues primero fueron y recogieron los cuerpos, ¿sí? Los incineraron y los enterraron, ¿sí? Y después, ¿qué hicieron? ¿Cómo hace un pueblo? ¿Cómo es un luto nacional para el pueblo? Ayunaron 7 días. El pueblo de Jabes, de Galaad. Bueno, todo esto hace surgir mucha pregunta. Creo que va a haber mucha pregunta en el Azarot esta semana. ¿Quién está en Azarot? Sí, yo creo que el Azarot esta semana va a ser bien movidita, porque va a haber mucha pregunta en cuanto a lo que está sucediendo aquí. Los que no están en un Azarot pueden averiguar dónde hay unos Azarot, cerca el día, la hora, en la recepción. Tú puedes vincularte a un Azarot. No te pierdes del Azarot. ¿Te gusta la iglesia? ¿A alguien le gusta la iglesia? Bueno, última vez. ¿A alguien le gusta la iglesia? Bueno, entonces tienes que saber que la iglesia es el domingo y en el Azarot. ¿Sí? No te quedes con la mitad de la iglesia. O sea, ¿te gustó el domingo? ¿Quién vino hoy? Ok, ¿te gustó? Bueno, entonces tenemos el Azarot entre semana. ¿Sí?
El domingo es cuando estamos todos. Tenemos 2 reuniones a las 9, a las 11. Sí, estamos todos. Sí, eso es maravilloso. Y en el Lazarot es un grupo a propósito pequeño. ¿Sí? Y el domingo el pastor habla. Es que en una iglesia el pastor tiene que hablar. ¿Sí? Pero en el Lazarot tú hablas. ¿Sí? Porque tú también tienes a Dios. No solamente el pastor. Dios ayuda al pastor. Pero Dios te está ayudando a ti. Y tienes mucho para contar. Y vas a animar a muchísima gente en el Lazarot. Y como viendo que va a haber preguntas en el Lazarot. ¿Dónde están los líderes de Lazarot que se pongan de pie? Bueno, líderes de Lazarot, tenemos mucha cosa para masticar aquí. Un aplauso para los líderes de Lazarot. Preguntas. ¿Por qué es tan malo consultar con los muertos? ¿Por qué es tan malo rezar a los muertos? ¿Por qué eso es tan malo? ¿No te parece una pregunta legítima? Porque siempre decimos que no, que prohibido, que Saúl fue destituido porque se vinculó con el ocultismo. Pero tenemos que explicar, ¿pero por qué? Porque esto está tan mal, ¿sí? Bueno, otra pregunta es, ¿por qué Jonathan, quien era tan bueno? Porque él tuvo que morir. ¿Sí? Porque Jonathan, pues Saúl entendemos, se lo ganó. Pero Jonathan, tenemos mucho para mirar. Y también, ¿cómo es que uno supera la muerte, la partida de una persona muy importante en su vida? ¿Cómo se logra superar el debido luto? Y cuarto, no podemos dejar este tema sin haber preguntado, ¿cómo es que un Dios quien ama a Israel va a dejarlos con un rey tan malo? No, el Lazarot sí va a ser muy interesante. Invítale a la persona a tu lado, a tu Lazarot. Invítale. Los líderes se van a preparar para este Lazarot. Bueno, seguimos. Cada semana hacemos observaciones y hacemos comentarios. Los comentarios tienen que ver con cómo ya se relaciona, se aplica lo que vemos en la Biblia con nosotros en siglo XXI. Pues en comentario, número 1, comentamos que el problema con Saúl se veía desde el inicio de su reinado. Desde la pura entrada, este Saúl estaba mostrando cosas raras. Precisamente en el Lazarot analizamos cómo comenzó Saúl, 1 Samuel capítulo 15. Ya en el Lazarot hemos visto que Saúl fue desobediente. Él tuvo
el mandato de exterminar el pueblo enemigo de Israel, los amalecitas. Y tenía que matar a todos, a toda la población, incluyendo a sus animales. Y por supuesto, a su rey, quien se llamaba Agag. Agag. Qué buen nombre para un muchacho, ¿no? Agag. Que no se le ocurra ponerle al hijo Agag. Agag. Pero Saúl no lo hizo. Fue desobediente. Y Dios en su amor, cuando Dios ama a un pueblo, Dios envía profetas. Y Dios envió el profeta Samuel para llamarle la atención a Saúl. Eso es lo que hace un profeta. Tú dices, pues, ¿qué es eso de ser profeta? Es a llamarles la atención a los gobernantes. Ese es un profeta. Lo demás es, ¿sí? ¿Es qué? Cháchara, ¿sí? No quiero menospreciar ministerios que animan mucho al pueblo de Dios, pero ese no es profeta. No, profeta es quien va y denuncia al dirigente de su país por su vida moral. Eso sí es ser profeta. ¿Te acuerdas? Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se metió en el rancho de Herodes en cuanto a su vida moral. Por eso son los profetas. Y entonces Samuel fue a llamarle la atención a Samuel Samuel fue a llamarle la atención a Saúl por no haber destruido a los amalecitas, el enemigo, por completo, incluyendo sus animales y por supuesto su rey. Pero Saúl tenía sus razones. En efecto, Saúl tenía como una mejor idea que Dios. ¿Cuál fue la mejor idea? Pues en lugar de matar todos los animales, pues más bien guardarlos para una ofrenda para Dios. ¿Sí? Saúl estaba como pensando, no, mire Samuel, hagamos aquí una ofrenda para Dios. No vamos a matar estos animales y ya. ¿Sí? No, más bien, guardémoslos. Inclusive en el principio, cuando Samuel le dice a Saúl, y tú no has hecho todo lo que Dios te dijo. ¿Cómo así? ¿Qué va? Y no, tú no mataste a todos sus animales. Y por detrás se oía. Sí, o sea, este Saúl tremendito, ¿no? Y tenía la mejor idea que Dios. Y bueno, cuando ya Samuel no le dejó salir libre de esa ofensa, ahí Saúl le echó la culpa al pueblo. Esto es lo que hacen los malos gobernantes. Cuando ya los pillan, cuando ya los tienen ahí, echan la culpa al pueblo. Y Saúl dijo, no, pero este pueblo es muy rebelde. ¿Sí? Eso es lo que hacen los malos, los dirigentes pésimos. Prepárate, que ellos van a echar la culpa al pueblo, que fue el pueblo que falló, que el pueblo fue difícil. Hitler, antes de morir, él dijo que el pueblo alemán no era digno de su liderazgo. O sea, esta gente está convencida que ellos sí, y que el pueblo. Y que realmente que Samuel comprendiera que Saúl iba a obedecer, pero como que más tarde. ¿Sí? Y no,
realmente Saúl había guardado los animales, dizque para un sacrificio. También había preservado la vida en contra de la orden de Dios del rey Agag. ¿Y por qué preservar la vida del rey derrotado, este rey amalecita? Es porque en la costumbre antigua, al derrotar un enemigo, uno guardaba el rey de ese pueblo, como para tenerlo, digamos, como un trofeo, como un recuerdo de victorias. Los reyes de esta época tendrían así en sus grandes banquetes, así mesas de reyes derrotados, de pueblos subyugados, ¿sí? Y cada rey, ya todo humilde, viviendo por la misericordia del rey vencedor. Y Saúl seguro soñaba con tener sus trofeos, porque los reyes de esta época tenían los reyes derrotados ahí como para recordarles quién era el más grande y todo. Y él soñaba con eso y ahora lo tiene que matar. Entonces, ¿quién se va a recordar? Estamos viendo aquí el problema de Saúl como que se veía desde lejos. En 1 Samuel capítulo 15, Samuel respondió a Saúl: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pues sí, ¿no? El problema de Saúl se veía desde tiempo atrás. Segundo, nosotros comentamos que en la Biblia y hoy en día, al fin y al cabo, quien sufre es el pueblo. Lo que hace este rey en su contacto con los muertos trae espíritu de muerte sobre su pueblo. Derrota sobre las fuerzas armadas, y gente va a morir, y gente va a sufrir por lo que hizo este gobernante. Dice en Proverbios: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mucho pueblo gimiendo por lo que ha hecho sus gobernantes. Y en todo este contexto, ya que muere Saúl, vemos la reacción del pueblo de Jabes de Galaad. Dice: pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de que los filisteos, de lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-san y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Aquí estamos viendo así el luto que expresó este pueblo en particular, porque este pueblo quedaba en el norte de Israel,
cerca al monte Gilboa, donde murió Saúl. Ellos eran los más cercanos, los primeros en saber la noticia de la derrota de Israel, de la muerte de Saúl y Jonatán, y eran los más prontos para llegar ahí, ya a hacer un cierre, un closure, un cierre aquí en luto. Viajaron toda la noche, bajaron los cuerpos, los incineraron, los enterraron, hicieron closure, cierre a su luto. Es muy importante hacer un cerrar al luto. En mi familia, el tío favorito, antes de morir, él dijo que no quería ningún funeral. No quería ningún servicio religioso, menos. Él rechazó muy posiblemente hasta lo último al Evangelio, a la Biblia, a Cristo, al cristianismo. Él había tratado de convertirme a la nueva era. Organizó que yo hablara con personas de mucha preparación académica y yo, un joven creyente nuevo, pero ellos le dijeron a mi tío, este sí no tiene salvación. O sea, no me iban a convencer. Bueno, mi tío favorito cuando murió mandó a decir, no quiero que se haga absolutamente nada, pero nada es nada. Entonces no se hizo nada, ningún funeral, ni que cementerio, nada. ¿Sí? Y quedamos nosotros como familia. Quedamos mal. ¿Sí? Yo quedé mal. Mi familia quedó mal. Este hombre no entendió que el funeral no era para él. El funeral era para nosotros. Y nos negó la oportunidad de tener closure, o sea, cierre, un cerrar al luto. No nos dejó. Y hasta la fecha todavía en la familia hay algo que falta. Y estamos hablando de más que 40 años. Todos que recordamos al tío, quedamos ahí mal. Porque no se hizo ahí ese cierre, no se hizo el luto, no se cerró ese capítulo. ¿Sí? Pero esta gente de Jabes, de Galaad, ellos sí hicieron eso. Y deberías preguntar, ¿y qué es lo que hicieron? Después de atender todo, ¿qué es lo que hicieron? Ayuno por 7 días. Ayunaron estos hombres del pueblo de Jabes, de Galaad, 7 días. Hicieron su cierre. Y tercero, comentamos que en esta historia recordamos siempre Saúl y David y Saúl. David no hizo nada para remover a Saúl. ¿Te acuerdas que David tuvo 2 oportunidades que pudo haber acabado con la vida de Saúl? No lo hizo. Y aquí David no hizo nada para remover a Saúl. Guarda esto, porque vamos a hablar mucho de aquí en adelante si Dios da vida. David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Espero que nos inquietemos. ¿Cómo puedo tener yo un corazón conforme al corazón de Dios? Mi Dios me ayuda. Mi Dios me ayuda, sí. Pero, ¿por qué me ayuda?
¿Cómo me va a ayudar? Dios mediante que yo, que usted, que nosotros tengamos corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quieres seguir en 2 de Samuel? Estoy preguntando porque en el principio del año tenía previsto dedicar 4 mensajes a David. 4 mensajes, porque es una de las historias más especiales de cómo Dios ayuda. 4 predicaciones, si me hago entender. 4 domingos. Pero nos metimos y todavía estamos en David. En David. Ya hemos hecho 1 de Samuel. ¿Hacemos 2 de Samuel? Y estuve en Texas hace poquito en una iglesia llamada, una iglesia nueva de hispanos en los Estados Unidos, una iglesia llamada Casa de David. ¿Cómo me llama la atención ese nombre? Casa de David. Antes de este año, si tú me hubieras dicho, pastor, ¿qué tal una iglesia que se llama Casa de David? Yo, sí, está bien, sí, pues, obvio, Biblia, sí, que Jesús, hijo de David. Pero este año, después de este año, Casa de David, ¿cómo me suena? ¿Quién va a poner Casa de David? Bueno, alístate. Has tenido 1 de Samuel y vas a tener 2 de Samuel y vas a salir y vas a poner Casa de David. Ya para terminar, queremos recordar punto 1. Hablando tanto de reyes, ¿no? Que Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo está en su trono. Hágame el favor. Muy importante esto de que Saúl, que los reyes, que Dios pone, que Dios quita. Amén. Pero acuérdate, si no sacaste nada del mensaje hoy, si no escribiste nada, escribe. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores. Segundo, recordemos que Dios está llamando a las naciones. Uno dice, no, qué lindo que Dios llamara a los israelitas. Amén. Y está llamando a los judíos. Amén. Pero dice que Él los bendice para que todas las naciones en la tierra conozcan su camino. O sea, lo que es para Israel es para nosotros. Y lo que nosotros hemos recibido es para Israel. Dios llama a las naciones. Y último, no podemos dejar el tema sin haber destacado. Dios llama a los reyes que te alabarán, oh Jehová, los reyes, todos los reyes de la tierra. Les invito a ponerse de pie. En actitud de oración, queremos preparar nuestro corazón a tomar la cena del Señor. Primer domingo del mes, nosotros comemos el pan, bebemos de la copa,
recordando que Cristo murió por nosotros. Cada uno puede acercarse a la mesa, a recoger los elementos y volverse a su asiento, y después comeremos todos juntos, recordando que Cristo murió por nosotros. También los que están viendo este servicio en otro lado, en otro horario, bienvenidos, animados a también celebrar la cena del Señor.